Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, hoy estoy de detective. Entre estos libros estoy intentando encontrar unas pistas para descifrar un misterio muy importante. Pero mi olfato de investigadora y de detective, yo sé que no me va a fallar. Porque cuando encuentre estas pistas, voy a encontrar la respuesta a un misterio que va a cambiar la vida de muchos. Para siempre. Hoy es un día fenomenal. Miro hacia el cielo y empiezo a soñar con un futuro mucho mejor. Seré lo que quiero ser, lo vas a ver. Y que sí, camino a la Ya casi encuentro la pista. Ya casi. Hola, ¡Profe! Sara. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy concentrada, profe. ¿Qué Es que estás hoy haciendo? soy de detective. Uy, qué bien. Porque espero encontrar algunas pistas entre estos libros, profe, a respuestas que le puede cambiar el mundo a muchos. Estás haciendo entonces una lectura detallada para encontrar todas esas pistas. Bueno, Sara, eso es muy bien. Estás aplicando un método ¿Cuál, profe? de investigación, de razonamiento lógico. ¿Cuál es? Ese método se llama la abducción. Abducción. Sí. ¿Y eso qué es, profe? Bueno, entre los tipos de razonamiento lógico hay tres tipos de razonamiento lógico: la abducción, la inducción y la deducción. Bueno, ¿Listo? hoy tenemos la abducción. Hoy vamos a trabajar Entonces la empecemos, abducción profe, en la literatura. con ese tema. Pues sí, Sara, imagínate que la abducción en la literatura se puede presentar en dos tipos de relatos. Esos relatos pueden ser enigmáticos o policíacos. Ambos textos te van a permitir y debes ponerte en esa tarea de detective a buscar los detalles para poder tener respuesta de lo que te deja el texto al final de la Muy lectura. minuciosa esa tarea, tiene que ser muy minuciosa. Sí, hay unos textos, por ejemplo, El eclipse de Augusto Monterroso, que nos deja siempre, a pesar de que nos da el mismo texto, la respuesta, hay algo enigmático. Y lo que es enigmático es oculto. Y tenemos que buscar Bueno, profe, entonces. leámoslo. Vamos a leerlo pues. A ver, con nuestra lupa. Listo. El eclipse de Augusto Monterroso dice: cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país habían conferido un mediano dominio de lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en la altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó, confiado, no sin cierto desdén, el resultado. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre brevemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado.
Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas que había previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Mira, aquí nos están dando ya una respuesta. Fray Bartolomé quería engañar a los indígenas haciendo uso de su arduo conocimiento de Aristóteles, pero los indígenas ya tenían conocimiento de astronomía, entonces por eso no sirvió el engaño. Pero aquí hay algo misterioso dentro del texto, exacto. Con esa lupa usted bien cuidadosa vas a encontrar que nos dice 2 horas después de ese consejo. ¿Qué pasó en esas 2 horas? Entonces, la abducción nos permite hacer inferencias razonadas o conjeturas, inferencias, adivinaciones, pero bien razonadas. Entonces, tendríamos que ponernos en esta tarea de saber qué pasaría en esas 2 horas. Y ahí estamos aplicando La la abducción, abducción. claro Bueno, que profe, ¿a usted le gusta jugar? Claro que sí. Bueno, a mí también, yo sé que a nuestros televidentes también les gusta jugar, porque unos amigos tienen un juego bastante divertido. Ahí les vamos a mostrar. Juan, Andrés y Camila son amigos desde hace mucho tiempo y entre sus costumbres está buscar cosas nuevas que hacer juntos. Hoy quieren jugar un juego que vieron en una película. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Vamos a jugar. Hombre. Sí. Actor. No. Es hombre. Sí. Cantante. Sí. Balada romántica. No. Mm, Es una mujer. No. Cantante. Sí. Sí. De rock. Sí. Argentino. No. Cantante de rock. Sí. Inglés. Sí. Sí. Negro. No. Cantante. Ajá. Latino. Ah, Argentino. sí. De tango. Sí. Carlos Gardel. El día que me quiera, la rosa. Ah, gané. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos? Sigamos, eso. Normalmente, disputar el segundo puesto en un juego no despierta mucho interés, pero en este caso es muy diferente. En el próximo segmento veremos por qué. ¿Quién irá a ganar esta batalla por el segundo puesto? Profe, ahí están aplicando una inferencia razonada. Sí, claro que sí. Las inferencias razonadas o las adivinaciones razonadas permiten identificar muchos aspectos en esa persona para empezar a dar con la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, mira, el juego es muy bacancito, Sí. pero ¿cómo con tan pocas preguntas aquel personaje dio con la respuesta correcta? Tuvo que poner a prueba todo su conocimiento cultural. ¿Qué personaje pudo haber tenido usted que también crea que a mí me guste o que yo sepa de él, ¿cierto? Esos son detalles, son señales, Tengo que son investigar. indicios, son improntas, son huellas que usted pone en funcionamiento para poder dar con una respuesta. ¿Listo? A eso lo vamos a llamar unidades abductivas. Unidades abductivas, que es el tema, obviamente, del día de hoy. Es momento de hacer una pausa. Pero si quieren aprender muchísimo más de esto y ver quién quedó, se dañó, quién quedó en segundo lugar, pues no se despeguen. Pero antes quiero profe, se me dañó. Bueno. Pero antes quiero invitarlos a que se conecten ya mismo en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Mi Clase, Twitter e Instagram como @MiClaseTV. Ya volvemos.
regresamos a mi clase hablando sobre la lectura abductiva. Tenemos que ser todos unos detectives para poder encontrar esos detalles tan minuciosos que de pronto una lectura Nos dan una respuesta. nos puede dar una respuesta que de pronto una lectura no nos permite darla instantánea, profe. Definitivamente, Sara, dijiste algo muy importante. Es buscar los detalles en esa lectura para poder dar con respuestas y verdades a Por mundos eso al posibles. principio le decíamos que esto le podía cambiar la vida a muchos. Sí, mira, como decíamos ahorita, la abducción es una adivinación razonada y la abducción tiene unas unidades abductivas. Primero, vamos a identificar el enigma del cuento. Segundo, vamos a ver esas unidades que son el indicio, la impronta y el síntoma. Te voy a explicar muy sencillamente, ya tú lo amplías en tu casa, ¿qué es un indicio? Es algo que me indica Algo. algo, sí, algo que indica algo. Y ese indicio puede ser una huella física, ¿listo? Ese indicio es natural, por ejemplo, cuando vemos las huellas del caballo, ¿cierto? Las pisadas del Sí. caballo, uno dice, la herradura quiere decir que por aquí pasó Pasó un un caballo. caballo. No tuviste que ver un caballo para poder sacar esa conclusión. Las improntas muchas veces son objetos dejados por un sujeto sin ausencia o en presencia de él. Por ejemplo, cuando usted se sienta en una silla y deja pues su puesto caliente y se va, y llega otra persona, inmediatamente va a sentir que Sí. alguien Estuvo hace ahí. poco estuvo ahí. Listo, eso es y un síntoma tiene que ver con la causa y el efecto. Por ejemplo, cuando yo te toco la frente y tienes fiebre, yo puedo decir, estás enferma, tienes algún virus. Entonces el síntoma de la fiebre me puede indicar que estás pues enferma. Sí. ¿Listo? Entonces, por favor, objeto que lo deja un sujeto y que puede ser con intención o sin intención y nos puede servir. Y el síntoma es la causa y el efecto. Voy a tratar de... te voy a leer un cuento. Ya este cuento es policíaco, tiene un enigma. Vamos a ver quién mató a la esposa de Francisco Bermúdez. ¿Listo? Y usted me dice qué indicios, qué improntas y qué síntomas pudiste identificar. ¿Listo? Dice, todo empezó varios años antes cuando Rosalía de Barrios había perdido en un accidente a su hermana gemela. Con ella había compartido sus juegos en la infancia y sus pequeños problemas de juventud. El suceso la había trastornado. Se diría que poco a poco, a medida que iba perdiendo la razón, había vuelto a sus años infantiles y sin que nadie se atreviera a evitarlo, desempolvó del cuarto de San Alejo el viejo baúl donde guardaba sus muñecas de trapo. También había retrocedido a su afición de niña a esconderse en los armarios. Su médico aconsejaba recluirla en un hospital, pero su esposo, Antonio Barrios, así como su poderosa familia se negaban, tratando de quitar importancia al problema, ya que podría crearlos una situación ingrata entre sus amistades. En esos escasos momentos de lucidez, Rosalía escribía frases coherentes que permitían ver un punto de luz en la oscuridad de su cerebro. Aquel día había pasado la tarde sola. Un día, al llegar Antonio acompañado de Francisco Bermúdez, un amigo íntimo de la familia, ambos encontraron en el suelo del vestíbulo un sobre que contenía una nota. En ella, Rosalía anunciaba que había partido hacia un largo viaje sin retorno. Antonio, en compañía de su amigo, subió inmediatamente a la planta superior y comenzó a registrar todos los armarios. Fue en el del cuarto de invitados, que apenas se utilizaba, al fondo del pasillo donde la encontraron. Un giro de la llave dejó ver en el interior del armario el cadáver de Rosalía. Había ingerido una fuerte dosis de un medicamento y se había introducido allí con una de sus muñecas. Avisaron a la policía, que se encargó de llevar a cabo las oportunas diligencias, y el inspector interrogó al esposo y a Francisco Bermúdez. Antonio explicó que su esposa tenía algunos momentos de lucidez y que evidentemente conocía su estado. El inspector observó la vieja casita de muñecas de Rosalía, allí estaban sus antiguos compañeros y todo cuanto recordará de su niñez. Cada cosa ordenada en su sitio, tal y como le gustaba a su hermana gemela. La casita fue encontrada en el dormitorio principal. 5 días más tarde, Francisco se encontraba sentado frente a su amigo. Estuvo observándole atentamente durante varios minutos y de pronto le preguntó, ¿por qué la mataste, Antonio? Porque yo sé que ha sido así.
Entonces la pregunta es, el enigma es, Francisco Bermúdez, ¿cómo sabía que Antonio Barrios mató a su esposa? Ay, profe, venga. Después de que hagamos esta nueva pausa, pues vamos a resolver todas estas incógnitas que nos deja el texto que nos acaba de leer el profe. Es momento de hacer una pausa, pero los espero, no se despeguen. Esta es mi clase. Estamos de vuelta en mi clase, pero antes de que sigamos con todas las investigaciones que tenemos en la clase de lenguaje de hoy, es momento de saber quién ganó o quién va a ocupar el segundo lugar en el juego que están haciendo estos amigos. Murió. Sí. Se suicidó. No. Este sí se suicidó. Sí. Kurt Cobain. Sí. Camila. Se ganó, pero ¿sabe qué? Los dos la queremos mucho. Pero como yo perdí, los dos estamos apostando a que queríamos ser su novio. Y ya Camilo va a ser su novio. ¿Cómo? Ustedes dos están embobando. ¿Qué es esto? Ninguno de los dos me gusta y en ese momento menos. Y además, esa decisión la tomo yo. ¿Saben qué suerte? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. La apostaron. Bueno, pero estaba muy interesante el juego. Sí. Mira que si te equivocas en esas preguntas, o sea, si usted dice esa verdad que supuestamente nos va a dar toda la certeza, la respuesta, y no es así, usted sale del juego. Así es en este cuento. Si usted se equivoca, Sara, usted no va a poder encontrar entonces la respuesta correcta a la pregunta. ¿Por qué Francisco Bermúdez sabía que Antonio Barrios mató a su propia esposa? Entonces hay que empezar a buscar indicios. ¿Qué me indica que Antonio Barrios mató a su esposa? Un indicio, por ejemplo, es que era una poderosa familia y se podían avergonzar de que su esposa tuviera un trastorno Otro mental. indicio, la que él tenía la llave. porque Otro tenía que tener indicio la es llave. una llave, él porque tenía las llaves del armario, que el giro de la llave dejó ver. O El una cadáver. impronta, todo ordenado como su hermana gemela le gustaba, porque había una casita por ahí, También una la carta. carta. Entonces esas cartas, uno dice, en sus escasos momentos de lucidez, Rosalía escribía frases coherentes, pero aquella tarde pasó la tarde sola porque la dejan sola, ¿cierto? Pero realmente, Sara, la respuesta es esa que acabas de decir. El giro de la llave fue lo que le permitió a Francisco Bermúdez darse cuenta que Antonio Barrios la había dejado encerrada con una fuerte dosis de un medicamento y obviamente murió. Entonces, en la abducción tenemos que aplicar unas reglas, ¿cierto? Unos pasos. Esa abducción nos dice que vamos a hacer una regla que sea universal, con la respuesta que tú diste. Después vamos a tener el resultado, que era que esta niña estaba dentro de un armario, y el caso, obviamente. Entonces yo te voy a empezar a decir la regla y tú me ayudas después a formular el resultado. Entonces, todos los armarios se cierran con un giro de la llave, ¿cierto? Dándole un giro, se cierran, dándole un giro, ¿sí o no? Llave. Listo. Esa es una verdad. Para usted cerrar un armario, cerrar. Usted no lo tiene que ajustar ni darle presión. Estamos hablando de cerrar.
para usted poder cerrar un armario, usted debía hacer un giro de la llave. ¿Listo? Entonces el resultado es, un giro de la llave dejó ver el cadáver de Rosalía, el que está en el texto. Un giro de la llave Dejó ver el cadáver. dejó ver el cadáver de Rosalía. Bueno, aquí dejamos la continuación. ¿Cuál sería el caso entonces? Antonio Barrios tenía la llave de ese armario. Entonces por eso somos detectives y podemos hacer ese tipo de abducciones. Antonio Barrios tenía las llaves del armario. Ya ahí estamos afirmando. Me gustó mucho cuando al final del cuento vos hiciste una expresión como cuando Francisco Bermúdez se encuentra con Antonio Barrios y le dice, usted mató a su esposa, yo sé que ha sido así, ¿por qué la mataste? Usted también como hizo, eso también es una unidad abductiva que se llama hecho sorprendente. Los gestos. Siempre nos van a, el texto nos va a dar un hecho sorprendente y uno va a quedar como, ay, ¿qué pasó? Haciendo cara. Ay, ¿cómo se dio cuenta? ¿Listo? Entonces, Sara, para poder aplicarle lecturas abductivas, recomiendo textos enigmáticos y textos policíacos. Hay un cuento muy interesante que se llama El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. Y al final, él utiliza un criptograma para poder dar respuesta a todas las preguntas. Toda esa trama. ¿Ves? Profe, bueno, ya con esto más de uno se va a pegar la lectura y así súper detectives como yo con lupa en mano buscando cada uno de los detalles, porque ya con esto vamos a tener como otro panorama la lectura, profe. Sí. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado una vez más. Por favor, no se despeguen de la programación de Teleantioquia, mi canal. Nos vemos. Chao. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.